Escucha esto. Hace una semana que tenemos la consola ya a nivel mundial en todas las tiendas y por fin sabemos qué es Nintendo Switch y sobre todo cómo se juega a esta experiencia rompedora de videojuegos. Realmente llevamos sabiendo cosas sobre la Nintendo Switch desde hace pues ya casi 2 años, cuando se empezó a llamar Proyecto NX y donde se les filtraban todas las patentes que iban saliendo, hasta que hemos llegado a esto, a este concepto, a esta idea de nueva generación de consolas de Nintendo. Y ya os anticipo que a mí me ha encantado. La Nintendo Switch es un popurrí de buenas ideas, de cosas que les habían ayudado a vender consolas hasta ahora y lo han trasladado en este producto. Nintendo te propone 3 formas diferentes para jugar con la Nintendo Switch. La primera sería con el modo tablet, es decir, juegas con la pantalla por un lado y con los mandos, los Joy-Cons, por otro. Además le puedes incorporar el accesorio para unir ambos mandos y crear una especie de mandito chiquitito que a mí me recuerda mucho a la forma de un perro. La segunda forma sería el modo portátil, es decir, metemos los Joy-Cons en los raíles de la tablet y ya está, ya tenemos nuestra Switch completa. Y el tercer modo sería meter la Switch dentro de su base y entonces la imagen aparecería en la televisión. Es prácticamente inmediato y directamente pues jugamos con los mandos. La apuesta que está haciendo Nintendo con Switch va mucho más allá de las diferentes formas que nos permite jugar la consola, sino que también va hacia el tema de jugar de forma local, es decir, jugar con amigos. Por ejemplo, con una sola consola permiten jugar hasta 8 personas. No sé vosotros, pero a mí esto me parece una pasada de idea. Pensad por ejemplo en el rumbo que está siguiendo Xbox o el rumbo que está siguiendo PlayStation, que es mucho más hacia un juego online. Cada uno tiene su consola en casa y cada uno está en su casa con su consola jugando online. Aquí la idea es más de estar juntos con tu colega al lado y echarte una partida cada uno con su mando y venga. Y luego cuando llegamos a casa conectamos la consola a la base y entonces jugaríamos en el modo televisión, es decir, tendríamos exactamente el mismo juego que tenemos en la consola portátil pero en la pantalla grande. Todo el procesamiento del juego está dentro de la propia tableta, es decir, está aquí. Recordad que quien ha hecho esta tableta o quien monta el procesador y la gráfica es Nvidia, que lleva un Nvidia Tegra, que es un procesador muy similar al que llevaban las Shield. No tienes gráficos de Xbox ni de PlayStation 4, pero la verdad es que están muy bien, son muy buenos gráficos y es un avance respecto incluso a la Wii U. De todos modos, ya hace muchísimo tiempo que Nintendo dejó la batalla de a ver quién tenía mejores gráficos y se fue a librar una batalla ella sola, relacionada más bien con la jugabilidad y sobre crear software principalmente. Y al final eso es lo que importa de Nintendo, su software, sus juegos. Me parece muy buena idea haber aunado ambos mundos, es decir, el mundo portátil de 3DS y el mundo de sobremesa de Wii U, y haber sacado una sola consola, un solo sistema en el que centrarse para desarrollar futuros títulos first party. De momento, la consola se ha estrenado con un catálogo que a nivel de números puede parecer un poco pobre, pero pensemos una cosa, tenemos el The Legend of Zelda Breath of the Wild, que para mí es un juegazo, y además también el Bomberman, que me lo compré y me está encantando. La consola es bastante fina y aún así tiene una batería que hace que tenga una duración aproximadamente de entre unas 3 y unas 6 horas, dependiendo eso sí del rendimiento del juego. Yo de momento lo que he probado con el Legend of Zelda Breath of the Wild es que me ha durado 3 horas la duración de la batería, que no está mal para tener en cuenta la carga gráfica que lleva ese juego, que está bastante bien. Y una cosa, y ha sido un acierto bastante bueno por parte de Nintendo, es que han puesto un conector USB-C, con lo cual si tenemos una batería portátil externa podemos conectársela e ir cargando la consola, por ejemplo si estás en algún viaje o lo que sea, y así puedes seguir jugando a tus juegos. Y luego respecto a la pantalla, es de 6,2 pulgadas y tiene una resolución de 720. Esto es algo que yo en su día lo comenté como algo negativo, sin embargo, después de tener la Switch en mis manos,
está muy bien y es una resolución bastante buena. Además, el brillo de la pantalla es genial y los juegos hace que se parezcan de verdad que están muy vivos. ¿Podrían haber puesto un panel OLED como por ejemplo tenía la PS Vita original? Pues quizás sí, y hubiera tenido unos colores incluso más nítidos. Pero bueno, al final ha sido una decisión de diseño del producto y el resultado final está bastante guay. La única pega que le puedo poner a nivel general del diseño de lo que es la Nintendo Switch serían los marcos negros que tiene rodeando la pantalla. Creo que tiene demasiado marco y que podrían haber incluso ajustado un poquito más el ratio de pantalla versus consola. Respecto a los Joy-Con, son bastante más pequeños de lo que parecen y ahí quizás a gente que tenga las manos muy grandes se les puede hacer bastante incómodos utilizarlos. Sin embargo, para eso está el mando Pro. La única pega que le pongo a estos mandos es que no me termina de gustar mucho la sensación de los botones ZR y ZL. Me gustaría que tuviera más recorrido y no que fueran simplemente botones. También me hubiera gustado que la cruceta de direcciones, en lugar de ser botones, hubiera sido una cruceta completa. Y respecto a la base de la Nintendo Switch, tampoco hay demasiado de comentar, porque es una pieza de plástico que sirve principalmente para colocar la Nintendo Switch encima y sacar la imagen a la televisión. En definitiva, estoy muy contento con la Nintendo Switch y les felicito de verdad el trabajo que han hecho, porque me parece una evolución respecto a la 3DS e incluso a la Wii U. Me parece una consola bonita, me parece una consola ligera, que tiene un sistema operativo que a nivel estético está cuidado y parece que se dirige a un público un poco más adulto. La idea de que Nintendo a día de hoy sea la única empresa de videojuegos que sí se está preocupando por intentar unir personas en el mismo salón con el juego local, ya simplemente por eso merece mi aplauso. Es cierto que no es una consola que pueda competir a nivel de potencia ni con PlayStation 4 ni con Xbox y muchísimo menos con un PC, pero al final las personas que se compran más este tipo de consolas lo hacen pensando en el software, es decir, en los juegos. Quieren juegos de franquicias por lo general de Nintendo y que si además le dan otro tipo de juegos, pues mejor que mejor. Las pegas que le pongo a esta consola son básicamente que quizás la base podía haber hecho algo más, cargar simplemente la consola o sacar la imagen, podía haber dado un boost de potencia a la consola, sobre todo para que aguante más tiempo. También que quizás el peso de esta consola para mí o para cualquier persona adulta pues está bien, pero quizás para jugadores que son más pequeños pues quizás se les hace un poco pesada. Y luego por último el precio. Muchísimas personas esto lo van a ver como una consola portátil y no como una consola híbrida. Entonces, si piensas en las posibilidades que tiene de que es una consola híbrida, entonces quizás no te parezca tan elevado. Aún así, me gustaría ver que más adelante bajan el precio de la consola o sacan una versión reducida en cuanto a precio y quizás también en cuanto a prestaciones, sobre todo para que pueda llegar el catálogo de Nintendo Switch a más personas y así haya muchas más consolas en el mercado y saquen más y mejores juegos. Y hasta aquí el vídeo de opinión sobre la Nintendo Switch. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario más abajo, dejar tu like y si no estabas suscrito, suscríbete por ahí. Chao y hasta otra.